Ir bajando, ¿no? Como se llaman vectores, ¿no? Sería. Sí, puede ser. Entonces va al relay. El relay dispara Con el esa corte diferencia. que genera el corte acá en fase. Exacto. Sí, puede ser. Después lo voy a chumear mejor, obviamente cuando Sí, llegue sí, el no, tema, pero está bien. Pero ya después, pero sí. entran 5, se va uno a tierra, siguen 4. Esa Exacto, diferencia. esa de diferencia es la que te censa ahí claro. y te dispara. Que bueno, Entonces ese dispara. uno no, es mucho más chico lo que termina censando. Entonces es como más sensible, por así decirlo, y nada, enseguida corta y no, a vos no te termina pasando nada. Que bueno, eso también puede suceder, que ahí por ahí un poco lo dice, en lugares de la casa que son húmedos, como un baño, como una cocina, porque nada, vos, qué sé yo, podés tener una pérdida, se te pinchó un caño, ese caño de agua te llega a la instalación eléctrica, se te empiezan a mojar los cables, entonces hay una pequeña pérdida. Y ahí es muchas veces donde vos tenés un problema con el disyuntor. Claro, dispara el disyuntor. Eso se cobra caro. O sea, ¿por qué? Porque es difícil detectar vos dónde tenés una pérdida de corriente y solucionarlo. Entonces son trabajos que requieren de cierta maña, de por ahí tiempo, por ahí lo podés resolver enseguida, como por ahí podés estar 2 o 3 días buscándole la vuelta porque no sabés dónde está. La pérdida. Pero bueno, son laburos que nada, se cobran bien porque bueno, nada, tenés un problema de pérdida de corriente. Que esto, bueno, lo que tiene el disyuntor es que te detecta esas cosas. Claro. Entonces salta. Che, bueno, empezamos porque. Sí, Ya llevamos la mitad de la clase. Sí, bueno, el disyuntor tiene un número donde te indica el tiempo de los milisegundos que demora el disparo. Actúa por la corriente que, como les digo, puede ser del orden de los 5 mA, 10 mA, 15 mA. Ya más no, porque ya empieza a ser muy peligrosa para nosotros. Entonces, claro, exacto. Creo que hasta 20. Tener ahí un margen, claro, hasta 20 por ahí. Resiste ciertas quemaduras. Por tiempo. Claro. ¿Por cuánto tiempo? Que creo que son alrededor de 60 milisegundos también. O sea que es ínfimo. Por eso enseguida, donde vos te toca, listo, chau, cortó. No te da tiempo a que te siga circulando esa corriente y recién ahí corta. Sí, se puede elegir no solo por el voltaje, ¿no? De los amperes, y también por el tiempo de disparo. Ya te dan medio una genérica. Pero bueno, si por ahí estás trabajando en algo muy específico, podés ir a pedir y decirle, che, mirá, quiero esta y esto. Exacto. Y ya está. Bueno, vamos a arrancar. Muy bueno. ¿Verdad? Como les decía, el tema de sobrecorrientes. Bueno, los circuitos eléctricos pueden presentarse sobrecorrientes, es decir, que corrientes mayores a las que soportan los equipos o los cables también, las cuales obviamente dañan a los equipos y a los cables, por eso también los cables que se empiezan a quemar como el forro, se empiezan a poner negros. Dice porque producen un sobrecalentamiento, que es por el efecto de Joule, o sea, a mayor, lo que tiene la corriente que genera el movimiento de electrones, genera mucho calor. Entonces, bueno, podemos tener sobrecalentamiento, se pueden empezar a derretir las cosas, de hecho los mismos enchufes, si nosotros por ahí en un enchufe medio choto conectamos un termoeléctrico que me consume por ahí 15 amperes, y generalmente los comunes, estos así, son de 10 amperes. Nosotros si por ahí necesitamos instalar un termo, un aire acondicionado o algo que sabemos que consume un poco más de corriente, vienen unos tomas especiales que son tomas de 20 amperes, se les dice, que nada, son más chiocos, tienen el metal es otro un poco más grueso. Para el microondas, todo eso. Exacto, para ese tipo de cosas. Bueno, y acá da una formulita, que es lo del efecto de Joule, que es la pérdida de energía en forma de calor. Entonces, ¿cómo sería la fórmula? ¿Qué página está, Pablo? En la 51. Esta sería la fórmula. Entonces, esta es la pérdida, este valor es la pérdida de energía en forma de calor. ¿Y de qué depende? De la corriente y de la resistencia eléctrica del equipo o lo que tenga conectado eso. Entonces, bueno, si yo tengo corrientes grandes, encima está elevado al cuadrado. O sea que lo estamos haciendo exponencial. Nada, voy a tener grandes pérdidas de energía. Y bueno, dice, existen dispositivos que protegen a los equipos y a los circuitos de sobrecorrientes para evitar que se sobrecalienten y sus elementos se dañen. ¿Cuál es este dispositivo? La térmica.
Dice, las sobrecorrientes son producidas por 3 causas. Podemos tener sobrecargas, cortocircuitos o fallas a tierra. Entonces ahora vamos a empezar a ver cuál es cuál. Sobrecarga es bastante fácil. Nada, sobrecarga tenemos. Lo que hablamos hoy es mi cable, que es el madre, que es un cable que me transporta todo, y nosotros llegamos acá a una caja donde tenemos todo enchufe. Entonces, nosotros dijimos, bueno, nada, este cable lo hacemos de 2,5 milímetros, porque nada, yo ahí, no sé, sí. es una instalación normal a cualquier casa, de 2,5 milímetros. ¿No hay una tabla para determinar la Sí, después la vamos a empezar a ver, creo que más adelante está, de acuerdo al grosor del cable, el tipo de amperaje que puede llegar a soportar. Ojo, en vez de poner 2,5, porque 2,5 sí se banca a 15 amperes, vamos a poner 1,5. Que generalmente 1,5 milímetros se usa para los retornos de los focos y esas cosas, que es un cable bastante finito, exacto. Pero bueno, no sé, justo era el cable que teníamos, que nos sobraba, dijimos puta, y justo era un enchufe que dijimos, este no lo van a usar tanto. Entonces bueno, tenemos, y podemos decir que por ejemplo esta conexión o este cableado está preparado para 15 amperes, ¿no? Suponemos. Justo dio la casualidad que a la gente que se mudó, que nosotros, porque nosotros le hicimos laburo no para nuestra casa, sino para alguien, justo ese toma o esa caja le quedó cómoda y ahí se le ocurrió poner un lavarropa y un secador de pelo. ¿No? ¿Qué es lo que sucede? El lavarropa, primero que tiene un motor. Y generalmente los motores consumen mucho. Y más cuando si vas secando más carga, ropa, que le pusiste más ropa, que eso está mojado y un montón de cosas, esto va a empezar a chupar mucha corriente. Acá te dan el ejemplo que, por ejemplo, este lavarropa consume 12,5 amperes. ¿Verdad? Sí. Y después por otro lado le enchufamos el secador. El secador también chupa mucha corriente, ¿por qué? Porque es una resistencia. Entonces la resistencia es medio como el foco, los focos viejos, ¿viste? Tienen el famoso claro, el famoso filamento ese, y ese alambrecito tiene muy poca resistencia, entonces chupa mucha corriente. Que este, por ejemplo, este secador dice que consume 5 amperes. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Acá, sí, la que habíamos visto la otra vuelta. La de Kirchhoff. Claro, la famosa de Kirchhoff. O sea, este es mi cable principal y acá tengo una corriente, o sea, una corriente que entra y dos corrientes que salen, ¿no? Sí. Y yo me paso entonces tengo una de 12,5 y una de 5 amperes. ¿Cómo calculo esta corriente? Es la suma de las 17,5, o sea que claro, resistís 15. 17,5. Y esto, 17,5 es mayor a 15 amperes. Entonces acá ya tenés una sobrecarga. Tengo el cable finito, estos enchufes tampoco son los ideales y un montón de cosas, va a empezar a generar mucho calor, se empiezan a derretir, por así decirlo, las vainas o el forro del cable, y lo más probable es que tenga claro, y una sobrecarga se le dice a él. ¿Por qué? Porque yo estoy exigiéndole más corriente al diseño o como yo fabrico, como yo hice este circuito. Entonces nada, ahí es uno de los principales problemas. Después, otro es el cortocircuito, que nada, es el más común. Porque por ahí ustedes seguramente ya lo que más tenemos. ¿Cómo sería el tema del cortocircuito? Corto se define. Bueno, acá vamos a hacerlo. Acá tenemos dos cables y acá tenemos un foco. ¿Verdad? Ponele que este cable tenga una resistencia de 0,05 ohm y este otro cable 0,05 ohm, que es muy chiquita, o sea, por eso nada,
Y además, este cable tiene que ser muy largo para que recién te dé este valor. Que llegue, exacto, estamos si vos medís, simulando. no sé, Sí. 15 metros te dé cero, porque nada, es un conductor. Pero bueno, supongamos eso. Y después tenemos este otro foquito, que el filamento es de 160 ohms. Entonces, si nosotros, y acá obviamente lo alimentamos a 220, que acá en el ejercicio dice 127, si quieren para alimentar el tema de las cuentas, usamos 127. Pero bueno, nosotros trabajamos en 220. Sí. Entonces lo dejamos en 117. 127. 120. 127 volts. Esto acá yo le hago esto porque es para indicar que es alterno. Simplemente se hace como la viborita esa, que es la forma de la sinoidal. Bien, entonces, si nosotros acá, como hicimos en la clase pasada, podemos de alguna manera calcular cuál es la corriente que me va a circular por acá. ¿Cómo hacemos eso? Nada, yo acá tengo. Primero tenemos que hacer unir todas las resistencias. Alimentar en serie y las sumamos. Entonces nos queda 160,1 ohm, ¿verdad? Y entonces ahora por regla la ley de Ohm, que era el triangulito este, que me relaciona tensión, corriente y resistencia, nosotros tenemos tensión, este dato lo tenemos. Y este dato también lo tenemos la resistencia. Entonces, ¿qué es lo que queremos hallar? Corriente. Tensión sobre resistencia para averiguar la corriente. Entonces decimos que la corriente es igual a 127 dividido la resistencia 160.1. Y esto nos da una corriente de 0,79 amperes. Correcto. No llega a un ampere. Estamos bien, listo. Perfecto. Pero ¿qué es lo que sucede ahora? Si yo, por este mismo caso que hablábamos hoy, empezamos a exigir, porque tenemos un cable que nos olvidamos por una cuestión, nosotros no esperábamos que por ahí iban a conectar cosas que iban a demandar tanta corriente y un montón de cosas, esos cables empiezan a derretir, por así decirlo, el forro, no el cable en sí. Bueno, muchas veces hasta se funde el mismo cobre. Sí, depende. Se empieza a poner negro y bueno, y ahí ya empieza también a fallar. Se deteriora. ¿Qué es lo que pasa? De alguna manera se empieza a pelar este cable y este cable también, porque este sería el fase y este el neutro, ¿no? Pero por los dos entonces me está circulando la misma corriente. Si los dos tienen el mismo grosor, los dos se van a derretir por igual. ¿Qué es lo que me pasa? Si se me derriten, pierdo la aislación y se me hace en contacto con helio. Supongamos que mucha mala leche que justo están cerca, no sé qué, se pega. Me pasa esto. Si yo tengo esto, está directamente. Primero que esto desaparece. ¿Por qué desaparece esto? Se produce corto en el. Claro, porque se hace un cortocircuito. Y obviamente siempre la corriente lo que hace es elegir el camino que más fácil tiene para pasar. No va a ir a buscar y decir, no. La resistencia. Claro, es como decir, puta, acá tengo viento en contra y acá tengo viento a favor. Vamos por el viento a favor, listo. Entonces la corriente empieza a circular por acá. Pero esto, al también hacer nada, ponerle que se pegan, entonces la única resistencia que yo tengo que me maneja es esta y esta, porque esta me desapareció, esta se fue del mapa. Entonces, si nosotros ahora hacemos la misma cuenta, pero acá 0,1. Acá 0,01. Claro. Nosotros vamos a tener una corriente de. No, perdón, 0,1. 0,1 es 127 dividido 0,1. Sí, porque 0,5 más 0,5 es 0,1. 1270 me da, sería 1. Claro, 1270 amperes. Y por ahí este valor es teórico. Obviamente por ahí depende también mucho del servicio eléctrico que vos tengas, si te lo da no, pero bueno, vos te vas a arriesgar a ver si tenés 1200 o tenés 300, pero bueno, más de 100 amperes va a tener, y sabés que con nosotros no morimos con nada, con 2 amperes, 3 amperes, entonces, nada, ya es un problemón. Y bueno, lo que sucede es que se termina de formar ese cortocircuito y tengo una corriente en toda mi circuitería de este valor, o bueno, por ahí un poquito menos, pero bueno, de un orden mucho mayor, entonces me puede hacer percha todo, porque yo tengo todo conectado ahí, tengo televisores, tengo heladera, tengo todo.
se me electrifica todo y se me van a recalentar todos los cables. Entonces, bueno, dice que obviamente el dispositivo ideal para este tipo de cosas, ¿qué sería? No, la térmica, en este caso que corta. Claro, porque si yo tengo valores muy grandes de corriente, me genera mucha temperatura y por algo se llama térmica, actúa por temperatura, enseguida, obviamente también depende del valor de tu térmica. Pero bueno, no va a dejar que lleguen, o sea, si tu térmica es de 32 amperes, bueno, listo, donde empieza a circular 32 amperes, listo, ya un poco más, ya corta. Pero bueno, te aseguraste de que por lo menos hasta 32 amperes llegó. Y evitaste, bueno, y aparte que el cortocircuito siga estando. Claro. Porque, por ejemplo, a mí me pasó la otra vuelta, justo mi novia fue a cambiar un foco, no se dio cuenta, el foco tenía, el portalámpara tenía como un capuchón de madera. Y ella enroscaba. Y nunca se había dado cuenta de levantar ese capuchón y de agarrar el portalámpara en sí. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Estaba girando loco. Justo habían hecho mal el tema del portalámpara y tenía, cuando entraban en el foco, tenía un cachito de pelado. Entonces al girar se empezaban a retorcer entre sí y estaba haciéndose corto. Es más, estaba todo enrollado, o sea que, ¿sabe qué? ¿Sabe cómo saltaba la térmica? Hacía un fogonazo. Hasta que bueno, no nos pusimos, che, bueno, ¿y vos qué hiciste? Ah, no, porque el otro día ajusté ese foco, listo, vamos a ver ese foco. Perdón por la expresión, es un minuto y Dale, ¿te vas a tu casa? Ah, nada, entonces la térmica es un dispositivo que nos ayuda y nos salva de este tipo de situaciones. Y por último, el tema de fallas a tierra, que acá tenemos dos o tres ejemplos o dos o tres también situaciones que nos podemos encontrar con fallas a tierra. Bien. Dice, fallas a tierra, dice, son contactos que se producen entre un conductor de tensión eléctrica o vivo, la famosa fase, le decimos fase o vivo, y una parte metálica de un equipo de cualquier objeto. Nada, el chasis del lavarropa, el chasis del microondas, de una computadora, o qué sé yo, no sé. Vos tenés un Durlock, se te peló el cable y viste que el Durlock generalmente tiene una estructura metálica. A mí me pasó una vuelta en un banco. Mi jefe, además, el día de hoy que nos cagamos de risa porque el hijo de puta fui yo el que lo cagaba a patada y no él, ese me cagaba de risa. Pero también tenían un cable que estaba pelado, la fase tocaba una parte de la estructura y me electrificaba toda la estructura. Entonces yo donde me quería meter en el huequito me cagaba a patada. Y obviamente el banco tampoco tenía un disyuntor, porque si hubiese tenido un disyuntor hubiese saltado. Pablo, me parece que lo leí, perdón ahí, que decías, perdón la interrupción, que por debajo de 500 veces el valor de sobrecarga, por debajo de las 500 veces, decía en el libro. No sé dónde. En el libro se tiene sobrecarga. Y corto circuitos se llama aquello que es por encima, por arriba de las 500 veces de sobrecarga. Ah, ¿dónde lo leí? Vamos acá. Se denomina corto. Yo te lo busco, hacé tranquilo, no te interrumpo, y yo te lo busco. Me había quedado con esas dos cosas. ¿Viste? Cortocircuito. Entonces, viste, me lo tomé para recordarlo, que es importante, sí. Circuito. Ah, estoy muy arriba, estoy acá, Sí, no llegamos al cielo, así que acá. Bueno, entonces, en falla a tierra, tenemos que la fase toca algún material del que es conductor, mal conductor, pero bueno, es conductor al fin, entonces nos puede electrificar. Dice, el contacto es provocado por una falta de aislamiento que existe entre la parte metálica y el conductor de tensión, o el cable de la fase. Dice, este tipo de fallas pueden ser muy peligrosas, como se aprecia en la figura, bueno, ahora vamos a hacer el dibujito, que podemos llegar a tener nosotros. Este dibujo lo voy a tratar de hacer bien porque lo vamos a utilizar bastante. Ahí fuimos 3, 4 situaciones que vamos a recrear, entonces tenemos un poquito de paciencia, pero vamos a hacerlo medio a grosso modo. ¿Está en el libro del grupo? Sí, está en el libro. Sí.
Está por ahí la... Bien, esta es la fase. Te sigo ahí a vos. Y es del neutro. Entonces, nosotros, esta fase está pelada o algo y me toca la chapa de mi lavarropa. Claro. Entonces, de alguna manera, tengo el lavarropa que está electrificado. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Sí. Bueno, acá esto es un dispositivo por sobrecorriente, que es la famosa térmica. Ponele que yo acá tengo una térmica. Bien. Entonces, una dice, para evitar que la corriente circule a través de la persona, porque la persona viene y lo toca. Entonces le va a ceder la corriente que está en toda la carcasa del lavarropa. Dice, para evitar que la corriente pase a través del cuerpo de una persona, dice, se aterrizan las partes mecánicas autoconductoras de electricidad de los equipos a tierra. En realidad aterrizar es eso, dice, aterrizar significa conectar eléctricamente por medio de conductor a tierra a la tierra física. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Por qué? Porque si yo tengo conectado este lavarropa a tierra, está por eso en la simbología que se utiliza. Sí. Esto es un transformador, por ejemplo. Este es el transformador que viene me da acá la cooperativa eléctrica. Entonces la corriente, en vez de irse por el tipo, porque nosotros creo que tenemos una resistencia, creo que alrededor de 600 y pico de ohm, una cosa así. Aparte también depende del largo, porque no es lo mismo que yo la toque con el brazo y me llega al pie, que por ahí de brazo a brazo, siempre un poco, o sea, mientras menos sea la distancia del cuerpo, menos también un poco la resistencia. Pero bueno, supongamos que hay un promedio de 600 y pico de ohm. Entonces el tipo este tiene 600 ohm, pero obviamente por tierra acá tiene nada, es despreciable el aspecto. Entonces la corriente obviamente va a buscar o a tender a irse a tierra y va a tener la descarga a tierra. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Es lo que hablaba un poco él y es el truco que hacen ellos. Yo esto, si yo no tengo un disyuntor o no tengo algo que me detecte que tengo una fuga de corriente por algún lado, la térmica de esto no me lo detecta. Claro. Entonces voy a tener siempre el lavarropa electrificado, pero no me va a hacer nada porque cuando yo lo toque, porque se va a tierra, pero yo sigo teniendo el problema. Entonces la trampa que por ahí hacen es conectar el neutro también a tierra. Entonces ahí es cuando la térmica de alguna manera puede llegar a detectarme esa corriente de fuga que yo puedo llegar a tener. Pero bueno, no es lo ideal. O sea, lo ideal es también tener un disyuntor. Bueno, bien. Dice, es importante mencionar que hay equipos que no requieren aterrizar sus partes mecánicas o conductoras. Por ejemplo, nosotros hoy en día ya vienen casi todos de 3 patas, los enchufes. Pero hay muchos que venían con 2. Generalmente los que vienen con 2 son los equipos electrónicos, qué sé yo, un televisor. Bueno, de hecho hoy en día hay televisores que por ahí vienen con 2 patas y son las torciditas. ¿Por qué? Porque ya internamente este tipo de dispositivos que son por ahí más electrónicos ya tienen un aislamiento previo que no es necesario que tengan una tierra. Pero bueno, hay muchos otros electrodomésticos o cosas que si tienen la tierra, entonces sí es importante siempre tener un circuito de tierra hecho. Dice, para que en caso de falla la tierra
para que en caso de una falla a tierra opere el dispositivo de protección contra sobrecorrientes, dice, y se desconecta el circuito eléctrico, se conecta el conductor de tierra con el neutro del sistema mediante un puente de unión. Esto se conecta el neutro a tierra para que esto me actúe y me diga, che, mirá, estás teniendo un problema en algún lado. Que para mí no deja de ser igual un poco una trampa. La posta es siempre vos tenés una térmica y un disyuntor. Esa es la clave, que después un poco acá te lo dice. No, mirá, lo ideal, porque aparte, nada, vos también podés tener no solamente esta situación en donde a vos la fase te está tocando un material metálico, una carcasa, lo que sea, sino que directamente el tipo toque la fase. Que no toque la carcasa, sino que directamente toque la fase. Entonces, cuando directamente toca la fase, ahí sí o sí, por más que vos tengas el neutro conectado a tierra, eso no te va a funcionar. La posta es que vos ahí tengas el disyuntor. Que es lo que hablamos hoy un poco, el disyuntor maneja el tema de los niveles de corriente a los cuales es sensible. Nosotros sabemos que las térmicas funcionaban a 2 amperes, a 5 amperes, a 10, a 12, a 15, a 20, a 25, 30, 32, a 60 creo. Sí, 70. Las trifásicas tenés más grandes. El monofásico. En cambio, los disyuntores estamos hablando de 0,005, 0,01, 0,015, 0,02. Es miniatura. Nada, estamos hablando del orden de 1000 veces más chico. Entonces, por eso les digo, la posta siempre el disyuntor. Bueno, un poco de la identificación de los conductores por medio de los colores. Nada, eso medio ya lo hemos charlado por ahí en otras clases y por eso también yo hoy traje el tema de los colores, porque acá te dice que en México usan para el aterrizado o neutro, usan blanco o gris. Nosotros acá usamos siempre celeste, generalmente. Que también puede ser blanco, pero bueno, medio como el general de todo siempre es el celeste. Sí, después te dice, retorno. El conductor de conexión a tierra es siempre verde o verde y amarillo. Eso sí no cambia. Y después, los conductores vivos, la fase, podemos usar rojo, podemos usar negro o podemos usar marrón. Que también, como hablamos, en el caso de trifásica, si vos querés también diferenciar, decir, bueno, porque a vos te puede bajar trifásica, pero vos necesariamente no usar una trifásica. Pero podés tener una casa muy grande, un quincho, un montón de cosas y podés llegar con 220, pero a través de distintas fases. Y si vos querés diferenciar y decir, bueno, a las fases tenés fase 1, fase 2 y fase 3. Pero a esto también se le puede llamar R, S y T. Entonces, bueno, la R ponele usar rojo, para la S usar marrón y para la T usar negro. Y entonces vos decís, bueno, ¿cuál me falló? Esta, listo. A ver, ahí está. Tiene una busca por eso sería, nada, los colores. Los colores estándares que se utilizan generalmente en cualquier instalación, ya sea industrial o en el caso de trifásica o bueno, domiciliaria se usa eso. A mí me gusta el rojo y el azul, qué sé yo. O por ahí, bueno, los retornos por ahí compro otro color. Yo le pongo blanco. Negro, yo uso blanco de todo retorno, rojo, azul, o sea, fase y neutro y el verde amarillo. Y el verde amarillo, tío. Porque es algo de eso, porque no sé nada y está perfecto. Bueno, dice, existen excepciones a lo anterior, por ejemplo, conductores duplex, que es el famoso cable tipo velador, que vienen los dos. El bipolar. Claro, los dos cablecitos. Pero bueno, igualmente uno de esos dos cablecitos hay uno que lleva como una especie de inscripción, que ese se puede usar como fase o como neutro, depende también un poco de la estandarización de ustedes. Según acá, dice que el que tiene la inscripción se usa como neutro. Yo por ahí hago al revés, que el que tiene la inscripción o el que me marca algo es la fase. Eso es toda una estandarización de ustedes y bueno, si no de última, en el caso de que ustedes no
agarren la obra de una y ustedes hagan todo, que nada, llegan a una casa y ustedes no tienen ni pucha idea de nada, de cómo están hechas las cosas, van, miden primero con el buscapolvo y dicen, bueno, este usó esto. Que también se usaba mucho el cable así tipo velador para algún, no sé, o querés llevar un reflector o algo. Obviamente no vas a hacer toda la instalación en una casa con este tipo de cable porque va a matarlo. Pero bueno, nada, a la mina se le ocurrió, uy, mirá, quiero agregar un reflector allá en el fondo del patio de casa, podés usar un tipo velador. Para mí es mejor el tipo taller. El tipo taller es el que tiene la vaina negra, claro, y pueden ser el que viene de 2, que vos nada más llevas solo faz y neutro, o el que viene de 3, que también le podés llevar a la tienda. Y obviamente vienen de distintos grosores. Vienen de 2 por 1,5, o 3 por 1,5, 2 por 2,5, o 3 por 2,5. El 3 por 2,5, ¿qué me quiere decir? Que son 3 cables de 2,5 milímetros. El 2 por 2,5 son 2 cables nada más. Una boludez, pero bueno, lo aclaro por cualquier otra cosa. En las tomas, ya que estamos hablando de tomas, también dice cómo conectar en neutro, dónde conectar el neutro. Sí. Viste que algunos se sobrecalienta. Y eso yo lo respeto. Por algo también te lo dice. Es más, vos si por ahí, bueno, no hay. Pero también el mismo, vos agarrás un macho o una hembra de toma. Vos querés hacer una extensión o lo que sea. Si ustedes se fijan, el uno de los dos marca una N. Sí. Ahí es donde tendría que ir el neutro, en teoría. Nada, por especificación, si uno quiere hacer las cosas como va, tanto en un modulito, en uno de estos, que si lo sacamos y nos damos vuelta, nos fijamos atrás, en uno de los dos va a decir N. Claro. Ahí tendríamos que conectar el neutro y en el otro la fase. Lo mismo en un enchufe, si queremos hacer una extensión, lo mismo. Siempre respetar eso. Entonces, mirándolo de adelante, siempre nos va a quedar la fase a la derecha. Ahora no me acuerdo bien en cómo va, pero nada, eso es cuestión de mirarlo y ver dónde está la N. Bueno, ahí conectar el neutro y en el otro la fase. Y ya. Bien, ahora hablamos de circuitos alimentadores y derivados. Nada, en realidad no tiene demasiada ciencia. Pero está bueno saberlo, hasta dónde llega uno y hasta dónde llega otro, qué es lo que se considera alimentador y qué es lo que se considera derivado. Todo. Pero bueno, nosotros, ¿qué es lo que sucede? Medio siempre arrancamos lo mismo. Acá, esta es la red de suministro, que es la cooperativa eléctrica. Bien. Nosotros de acá, bueno, obviamente ellos bajan con 2 cables. De acá, después nosotros pasamos al famoso medidor. Y del medidor, inmediatamente nosotros nos vamos a un tablero general. Que en este tablero general vamos a tener muchas térmicas y muchos disyuntores, dependiendo también las dimensiones de la casa, claro. O si queremos dividir distintos circuitos, bueno, eso también lo vamos a ver un poco más adelante. Pero bueno, supongamos que tenemos un disyuntor y una térmica general grande, y después de ahí podemos empezar a bajar cada vez más chico, o dependiendo a qué, si va a una cocina, o si va a un baño, o si va a las habitaciones, o si es solo para iluminaria. Por ejemplo, en la casa de mi vieja vive en la casa del barrio, ahí yendo como para el Murguía, antes, ahí en la diagonal Italia. Y por ejemplo, en la casa de ella tienen diferenciado lo que es tomas de lo que es luminaria. Separado. Entonces eso también por ahí está bueno, más allá de... Hay muchos que hacen así, sí. Exacto, en vez de decir, bueno, yo tengo esto para el baño, esto para la cocina y esto para el coso, no. Yo tengo esto para todo lo que es luminaria y tengo esto para todo lo que es enchufe. Y por si enchufas algo por ahí y te hace salta de... Sabés que el problema va a estar en los tomas, no en la parte eléctrica. No te quedas sin luz. Exactamente, exacto. Sí, eso también está muy bueno hacer. Imagínate hacer... Lo ideal es hacer separado por sector y a su vez separado por luminaria y enchufe. Pero bueno,
Sí. El tipo después del dueño de casa cuando se quiera poner, no sé si le va a gustar tanto tener un tablero así grande y tener todo seccionado. Pero bueno, después por ahí lo agradece cuando tiene un problema, no se queda sin luz. Sí. O bueno. Igual en una casa tipo, ponele, no precisas muchas secciones. No necesitas- 3 secciones. Sí, tal cual. ¿No es cierto? Sí. Eso depende también un poco del proyecto, depende Sí, siempre del tipo de. No, es de un bolsillo que proyecto tenga el bastante. tipo, pero sí. Siempre a tirarlo de cabeza, digamos. ¿No es cierto? Sí, es más, por ahí esto es difícil, pero yo ahora tengo un dicho, pero es mejor ponerse, ¿cómo que dice? Mejor ponerse colorado ahora y no ver después, o mejor Sí. ponerse color. Claro, ¿viste? Vos la verdad, No, es cierto. la electricidad lo que tiene que es algo muy delicado, entonces, si a vos el Y hoy dueño hay de mucho casa. consumo, en las casas hay mucho consumo. Si a vos el dueño de casa no te deja o no te permite, o bueno, no le da el bolsillo, por ahí sí, y hay cosas que son básicas. Sí, Vos sí, decís, sí. mirá, loco, si vos no querés ponerle estas cosas, yo no te hago el trabajo. Claro. Muchas veces es mejor decir, Sí. mirá, yo si no trabajo Y vos como sabés me que va a gusta tener una trabajar, recarga. Esto, mirá, ¿qué Y el vamos día a de mañana- gastar? Porque- Mirá, esto no te va a andar. no, y no solamente no te va a andar, o sea, Claro. estamos hablando de electricidad, de Claro. por ahí cosas que hasta pueden llegar a provocar la muerte. O Sos sería- responsable de eso. Entonces, bueno, si vos tenés que trabajar como a vos te gusta, y Sí. nada, como a vos te gusta, más allá de como te gusta, como tiene que ser, en principio, después podés ser un poco más quisquilloso, claro, menos una quisquilloso en algunas tolerancia cosas. a- Exacto, después podés llegar a jugar un intermedio con el tipo. Pero hay cosas que son básicas y que son Sí, innegables, sí. ¿entendés? Entonces, bueno, si el tipo por ahí no permite, yo tengo un amigo, por ahí es mío que siempre nombro, que muchas veces ha dicho, no, mirá, yo la verdad que acá no me meto porque, bueno, si no lo hacemos así, porque después uno es el que queda pegado. Y nada, que se siente también en la responsabilidad si hay que suceder algo. Entonces, bueno, eso también es muy Sí, importante. para encarar eso tenés que preguntarle un aproximado de lo que es lo que va a utilizar para Claro. O también como están las proyectar cosas, el porque consumo. siempre lo ideal es. Tenés que proyectar el estamos consumo. hablando- estamos Antes hablando de de una eso. obra que arranca de cero, pero a vos te puede. Es más, gran parte de los laburos que por ahí andan dando vueltas, yo siempre hablo como que ustedes se van a dedicar a eso, depende de cada uno, pero muchos de los laburos que salen son cuestiones de ir a arreglar una cosita. Está buenísimo siempre arrancar de cero y decir, puta, Reparación. y agarro y hago todo yo de cero. Pero hay veces que vos tenés que ir a solucionar cosas y por ahí te dañó el culo, y por ahí son cosas viejas, te encontrás en casa con cables de tela, o de varios colores. o de varios colores que tenés que empezar a descifrar. Y viste, si vos, no sé, la tirada madre, que por ahí una tirada grande de un montón de cosas, lo tiene en cable de tela, vos decís, mirá, lo ideal acá es reemplazar ya todo el cable y empezar a evolucionar un poco porque esto estamos usando cosas de hace 30, 40 años y acá va a tener un problema en puerta segurísimo. Y el tipo le dice, no, porque no sé qué, que ahora, que no puedo. Mirá, nada, yo te aconsejo esto y si no, no se hace el laburo y ya está. Muchas veces es preferible eso que después tener algún otro problema. Bien, no me quiero... Bien, de acá, entonces, ¿qué es lo que se le llama a esto? Este paso desde la calle hasta el medidor se le dice acometida. Que la verdad todos estos nombres para mí también son nuevos, por eso lo leo tanto porque... Viene a ser la bajada de la luz esa. Exacto, la Esa bajada. famosa bajada. La acometida. Acá tenemos el medidor, acá tenemos una primera etapa de protección o de corte, y después de acá nos podemos ir a otras secciones, que generalmente en una casa vos tenés todo en un mismo tablero, pero bueno, podés tener otro tablerito en la cocina o en el lavadero generalmente. Pero bueno, ya. Estamos simulando una bajada de un medidor pegado a la pared de la casa. También, bueno, ¿No? Porque esto puede ser mucho si, no, más largo. si fuera un pilar, habría una interconexión, ¿no? ¿Cómo interconexión? Digo, o sea, si vos haces un pilarcito, Sí. ahí estamos simulando como que No, bueno, bajás en la casa, acá en ¿no? el medio puede estar el pilar. Ajá. No lo dibujé, pero... Sí, al medidor sería. Claro, el pilarcito o sea, al medidor. El medidor acá tiene un pilar y acá ahí entra un está. caño y en vez de los Sí. cables entran por acá, entran por acá. Sí, Pero es lo mismo. bien. Estos dos cables entran por el pilar, por el caño del pilar.
Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué a esto se le dice acometida? Porque este cable no está protegido con nada. Claro. Está en la calle, por eso se le dice acometida. Lo mismo que me viene. Acá ya tenés el medidor de intermediario Claro. igual. Ya el medidor tiene fusible, tiene alguna Bien. otra cuestión. Pero bueno, esto es peligro total, por eso Sí, también sí, sí. de esto se encarga la cooperativa. Claro. No es que cualquiera vaya y echa Sí, mano sí, ahí. sí. De hecho, nosotros no deberíamos echar mano ahí. Esta conexión se encarga de la cooperativa. Ya del medidor para acá, ya sí. Claro, sí. Que también es peligroso porque todavía no le conectamos la térmica. Por Sí, eso sí. muchas veces el cambio de una térmica a un disyuntor principal, que porque vos estás tocando, nada, Sí, no sí, tenés nada que te proteja, eso también se puede llegar a poner bien. Porque bueno, nada, está Sí. en riesgo de un montón de cosas. Ya acá cambia la ecuación. ¿Por qué? Porque ya tengo este circuito, o mi primer tablero de protección, que sí, bueno, si a cualquier cosa que suceda, ya sé que me salta, o el disyuntor, o la térmica, o lo que sea. Entonces, a estos se les llama de circuitos de alimentación. Y ya después acá, poner que acá tenemos otra segunda etapa de térmicas y de disyuntores. Y que de acá ya salimos a ver lo que son los enchufes. Enchufe, luminaria, lo que sea. Sí. Entonces ya a esta parte de acá se le dice salidas. Y estos cables, pero que le hago todo con el mismo color, pero bueno, ahora ya me da paja cambiar de... estos cables son circuitos en derivación. Entonces, como para pasar en blanco, lo más peligroso de todo es la acometida, que viene de los cables que andan cruzando por la calle al medidor, que de esto se hace cargo la cooperativa. De acá hasta después de la primera etapa mía de protección se llama de alimentación. Y después, ya una vez que tengo una segunda protección, ya se llaman circuitos en derivación. Y nada, y después ya los tomas propiamente dichos ya se llaman salida. Que acá, bueno, tenemos una serie de definiciones que dice: alimentador son todos los conductores de un circuito formado entre el equipo de acometida y o la fuente de un sistema derivado separado. Está bien. Dice entonces, alimentador son todos los conductores de un circuito, todo esto, de acá hasta acá, todos estos cables, Sí. todo esto se le llama de alimentación. Después, circuito derivado, son estos tableros y estos cables de acá. Esos son en derivación. Y ya después lo que es salida, serían esto de acá. Exacto. Y después lo que podemos llegar a tener es un sistema derivado separado. ¿Separado por qué? Porque yo puedo tener baterías, puedo tener un generador eólico, puedo tener paneles solares. Que este tipo de cosas, bueno, un poco lo que habíamos charlado cuando vimos continua en serie, todo esto es continua, pero bueno, necesitamos un inversor y todas cuestiones. Pero ¿por qué me dice que es secundario, es separado? Porque está por fuera de la red eléctrica, entonces son cosas que yo genero energía por mi cuenta y que después le inyecto la red. a la red no, a mi la circuito. Claro. Que hoy en día ya Se puede hacer lo que todavía quise. no se sabe porque acá me levantan mucho la perdí. Pero hoy en día existen medidores bidireccionales. ¿Por qué bidireccionales? Porque tanto entra como vos podés inyectarle a la red lo que vos generás o lo que a vos te sobra. On-grid, por ahí se llama. On-grid, bueno, on-grid es cuando trabajan en... como que está... on-grid es cuando está todo... cuando trabaja todo junto, por así decirlo. Vos, por ejemplo, tenés un panel.
Obviamente los paneles solares cuando más Sí. Sí. En la hora pico te energía, genera, claro, claro. cuando más corriente generan es al mediodía o cuando estás de día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando es on grid, vos lo que podés hacer es alimentar tu circuito, pero a su vez también inyectarle corriente a la red de lo que te sobra. Lo que me sobra en ese momento. Exacto. Es más, ¿qué es lo que pasa? Vos con un medidor bidireccional te ahorrás el tema de las baterías. ¿Por qué? Porque vos en el día generás y si no estás usando la empezás a inyectar a la red. Y después cuando vos necesitás, tomás de la red y de alguna manera te descuenta lo que vos le diste, generaste exacto. el exceso ese. Exacto. Exacto. Eso es un algoritmo. Exacto. Bien. Y medio así como para finalizar, porque ya casi estamos, vamos a ver un poco de generación, transmisión y distribución eléctrica, que también son cosas que fuimos charlando, por ahí bueno, porque tuvimos clases pasadas. Pero bueno. Nosotros tenemos esto trabaja bien. Bien, acá volvemos a bajar. Bien, y acá ya tenemos otros, estos. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Nosotros, como habíamos charlado de esto, Arranca. dice, para que se pueda usar la energía, dice en nuestro hogar, o en comercio, en la industria, donde quiera, dice necesitamos un sistema que comprende la generación, la transmisión y la distribución de energía. Entonces, tenemos tres sistemas principales, 3 o 4 sistemas principales. Tenemos la generación propia, que es en el chocón, por ejemplo. O esta generación se puede dar de forma hidroeléctrica, termoeléctrica, solar o eólica. Además, ahora bueno, con Están acá en la la Bahía Blanca, Sí. nada. Ya hay distintas maneras de generar energía eléctrica. Bien. Esa energía generalmente se trabaja a 13,8 kV, que son 13.800 volts. Sería para bajar la unidad. Medio como mili, pero es la contraria. En vez de ser dividido 1000, acá es multiplicado 1000 el kilovolt. Y mega es 1.000.000. Bien. Entonces, nada, bueno, supongamos que es la estación allá en el Chocón y que es de forma hidroeléctrica. Nosotros generamos 13,8 volt. ¿Qué es lo que pasa? Lo que habíamos charlado un poco del tema de la potencia y por qué entra en el juego esto, que estos son transformadores, que es la ventaja que nos daba la alterna respecto a la continua,
de poder de alguna manera, no sé si ustedes se acuerdan el triángulo de las potencias, pero bueno, Sí. nosotros tenemos potencia, tenemos corriente y tenemos tensión. Nosotros sabemos que la potencia es tensión por corriente, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos 2000 watts, estos 2000 watts pueden ser, o poner 2200 para hacer número más redondo, 2200 watts. Si yo tengo 220, ¿qué corriente necesito? 10 amperes. Pero ¿qué es lo que puede pasar? Yo esto también lo puedo generar con 22 volts y 100 amperes. Tengo la misma potencia. ¿Entendés? Entonces puedo jugar. Yo para mantener la misma potencia puedo subir la tensión y bajar la corriente, o subir la corriente y bajar la tensión. Si yo tengo que hacer, no sé, 3000 kilómetros, Claro. o 2000 y pico, 1000 y pico kilómetros, que está, o sea, son esos, Sí, sí, sí. esos Mil, vienen los gigantes, marcianos, eso sí. que están. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo mucha distancia, ¿qué es lo que habíamos dicho? Si yo tengo una alta corriente, mientras más corriente tengo, más pérdidas voy a tener a lo largo, o sea, es más largo el camino, se me genera mucho más calor, aparte también, si la corriente es más grande, también tiene que ser más grande la sección de los cables, entonces se me encarece, porque no es lo mismo Separación. no es lo mismo tener un cable así 100 kilómetros que tener un cable así 100 kilómetros. Entonces el bolsillo también, y bueno, como les digo, pérdida, y en realidad se hace más que una cuestión de eficiencia, también de costo ni hablar, pero bueno, también una cuestión de eficiencia, porque es una tontería, nada, generar no sé qué, y que todo en el camino se me pierda un montón de energía al cohete. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Nosotros acá tenemos una primera estación o subestación, se le dice. Esta primera subestación, si quieren, se lo pongo, que esto es elevadora. ¿Por qué? Porque yo de 13,8 pasé a 400 o a 230, dependiendo, pero bueno, son valores generalmente bastante normales dentro de esto. Acá generalmente se usan de 400 kilovolts. Entonces elevo yo la tensión. Entonces yo al elevar la tensión y la potencia se mantiene igual, ¿qué es lo que me va a bajar? La corriente. Entonces yo voy a trasladar toda esa energía a una baja corriente. Entonces bueno, tengo todos estos beneficios que hablábamos recién. Yo llego al lugar. Una vez que llego al lugar, que es que es la subestación grande que está acá atrás en el del canal, eso, ahora voy a tener una subestación que se le dice reductora, o sí, creo que es reductora. Tengo elevador y reductora. Entonces, ¿qué es lo que hace? Yo de los 400 ahora bajo de vuelta a 13,8. Entonces ya empiezo a tener valores de corriente un poco más grandes, pero bueno, no me molesta tanto porque yo ya estoy en el lugar, no tengo que hacer 1000 y pico de kilómetros. Ahora ya estoy hablando de distancia un poco más chica. Pero igual sigo teniendo valores grandes, no es que ya tengo los 220 acá y que de allá ya empiezan a distribuir 220. Esa vendría a ser como una primera etapa. Además, por eso ustedes ven, bueno, vienen esos muñecos gigantes que son alta tensión, que aparte tienen que estar bien separados, porque qué es lo que la tensión, claro, me hacen los arcos eléctricos, mucha tensión me genera eso, entonces tienen que estar separados y toda la cuestión. A medida que los pilarcitos eso empiezan a bajar, ya también empieza a bajar la tensión. Empiezan a ser por ahí más grandes, es más, por ahí si ustedes van a medida que vayamos viendo, si ustedes después quieren, vayan prestando atención en el pueblo, que hay ciertas líneas principales donde vos sabés que eso ya que están manejando estos 13,8, y que después hay otros que empiezan a bajar un poco más, y que aparte el grosor de los palos y esas cuestiones también son un poco más chicas, que ahí ya sabemos que van a bajar la tensión. 220. Exacto. Esta es la primera, y después generalmente se hace una segunda de reducción, que son las que tenemos ubicadas, no sé, hay una enfrente de lo de Meloni, hay otra que está acá en la avenida Mitre, en la otra cuadra, hay otra que está en la Pasteur, que esas ya me bajan de 13 a 220. Y están divididas, hay muchas en el pueblo, después hay otras ya en la 25 de mayo sí, Rivadavia. Sí, la bajada. Exacto. Y Rivadavia, de esas casuchitas así, hay una también en el barrio Jardín.
Sí, Hay un montón dando vueltas por ahí. Está ya una segunda subestación de reductor. Y acá sí ya empiezo a moverme con 220 a la casa. Y esto, bueno, es la famosa, lo que hablamos hoy, la famosa cometida, que son los cables que vienen, que llegan al medidor. Y una vez que tengo el medidor, después tengo los de alimentación, que es lo que vimos recién, y después tengo los derivados, pero eso ya es mío. O sea, ya a partir de la cometida para abajo es Ya ahí ya entra la parte. todo esto se encarga, nada, todo el sistema grande. Por ejemplo, la cooperativa eléctrica arranca de acá para adelante. Es más, hay muchas cosas que la cooperativa eléctrica, lo que es, creo que perimetral y algunos campos lo maneja EDES. La cooperativa creo que solo se hace cargo de lo que es Pigüe nada más, y bueno, y algunos campos y algunas cosas. Pero creo que hay una periferia grande que también sigue manejando EDES, por eso EDES también tiene su cuadrilla acá. Pero bueno, nada, entonces se genera a 13,8, elevamos para poder transmitir grandes distancias, después volvemos a bajar una primera etapa, después volvemos a bajar una segunda etapa ya más sectorizado, y bueno, ya después trabajamos con 220 y una vez que llegamos al medidor, ya este manual. Bien. Y por último, que si quieren esto por ahí lo dejamos para la clase que viene, pero ya medio también un poco lo vimos con el coseno de phi, no sé si se acuerdan cuando habíamos hablado. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Coseno de phi. Dice, se define como el ángulo formado. Bueno, ahí cuando si querés lo podés hacer, exacto, por eso se llama coseno de phi, porque es un ángulo que se forma entre la potencia cuando vos activa haces y potencia vectores aparente. y haces el triángulo de conversión. De conversión no, haces el triángulo de potencia. Pero nosotros tenemos una potencia que es real y una potencia que es aparente, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que la potencia es siempre B por I, ¿verdad? Cuando nosotros trabajamos en corriente continua, nosotros, esto no habla nada de acá, pero nosotros tenemos tres grandes componentes en electricidad o en electrónica. Tenemos la resistencia, tenemos el capacitor o la capacitancia. Yo acá estoy hablando de elementos. Después está el inductor y está la inductancia, pero de alguna manera es como un elemento que me simula esos efectos que yo quiero en la corriente, que por ahí no vamos a profundizar mucho porque, como les digo, es más, pertenece un poco más a electrónica o ya a una parte más industrial, pero bueno, quiero que lo sepan. Y después está la bobina, o el famoso inductor. Inductivo. Claro. ¿Qué es lo que sucede? La corriente continua solo trabaja con resistencias. Estos dos fenómenos, o estas dos cosas, o estos dos elementos, no les es despreciable, entonces no afecta. En cambio la alterna sí, y aparte lo que tiene la alterna, que es lo que habíamos hablado, trabaja con frecuencia, que acá nosotros estamos manejando siempre 50 ciclos, 50 Hz. Pero bueno, ya en lo que son elementos capacitivos o inductivos, la resistencia sí tiene que ver. ¿Qué es lo que pasa? Este elemento, todo lo que es resistivo, lo que hace es tomar energía eléctrica y transformarla en calor. Elimina por calor. Como habíamos hablado de los focos viejos, de toda la energía que le llega, un 5% la convierte en luz y un 95% la desperdicia en calor. Las viejas. Ahora obviamente el LED, ¿no? Por eso son mucho más eficientes, por eso necesita, no sé, un foco de 9 o de 12 watts en LED es lo mismo que uno de 75 watts de los viejos, por ejemplo. Entonces necesitas mucho menos energía para generar la misma iluminación. No tiene esa pérdida de somos más eficientes. Claro, son mucho más eficientes, porque transforman como que trabajan mejor la energía que les llega para convertir a lo que nosotros queremos, que en este caso es iluminación. Bien, pero en alterna sí tiene en cuenta cualquiera de las tres cosas, tanto la resistencia como la capacidad como la inductancia. Entonces nosotros habíamos visto
¿Qué cosa? Que en continua es resistencia y, es y en la alterna es resistencia, impedancia. y en alterna, exacto, en alterna es impedancia, que nosotros la nombrábamos como Z. Y esto tiene una parte resistiva, como le contaba, y después tiene, que esto es todo raíz, esto es al cuadrado, y acá tiene una parte que es, no me acuerdo ahora cómo es que se llamaba. La suma, vos decís de los dos vectores, o sea, Claro, que es era así, una inductivo y una capacitivo. acá, Y era X, J, es J, XL menos XE. ¿Por qué? Porque generalmente el inductor se le llama L. ahí está eso, RCL. Exacto. RCL era lo que te había comentado, Pablo. RLCO, RCL. RCL. Y allá me pone una J, ¿no? Porque es elevado. Porque no, Es la porque J es porque es imaginario. imaginario es en 90 más, grados. Porque pero es más una cuestión matemática de cómo representar. Es como una herramienta matemática de representar fasores y Ahí está. cuestiones, estos efectos. Bien. De manera visual para hacer gráficos o para trabajarlos matemáticamente. Que No tiene nada que ver con este curso. Perfecto. Por eso no les quiero complicar Perfecto. mucho la vida. Pero bueno, por eso es la J, porque con números imaginarios y una representación más matemática que otra cosa. Pero Bien, bueno, así que queda. fíjense que yo tengo un juego, la Z resistencia, es igual. la inductancia y la capacidad en alterna. Entonces, ¿por qué me habla de potencia real y potencia aparente? Porque potencia real es toda aquella potencia que de alguna manera... La que más se utiliza, la aprovechable, ¿no? La de los motores. Claro, la que se transforma La que se realmente completamente... utilizan los motores. Exacto, que se transforma completamente Industria. en otro tipo de energía. Dice, a ver, bien. Esta sería como la potencia real en watts. Y después, esta potencia no es una potencia que de alguna manera nosotros lo estemos entregando, sino una potencia que de alguna manera está siempre circulándome dentro de mi circuito, pero internamente, no es que se va y se transforma en calor o en alguna otra cosa, sino que está ahí dando vueltas, que puede llegar a ser buena o mala, que es lo que hablamos un poco el otro día, cuando nosotros tenemos mucha inductancia dentro de nuestro circuito. Es bastante malo porque empezamos a tener corrientes parásitas, que eso generalmente no surge en una casa, surge más en la industria. Y nada, se empiezan a recalentar las cosas, empiezan a deteriorarse esa cuestión. Entonces nosotros lo que hacemos es agregar bancos de capacitores para contrarrestar ese efecto, porque esto como que de alguna manera es el agua, no el agua y el aceite, pero se contrarrestan los efectos, por así decirlo. La capacidad es la inversa a la inductancia. Entonces, y este es malo, por así decirlo, o sea, hay cosas que están bien con la inductancia, pero bueno, cuando nosotros, en el caso nuestro, la inductancia es bastante mala. Entonces, para evitarla, lo que hacemos es agregarle capacidad al circuito para que me la contrarreste y me la baje. Bien. Entonces nosotros al tener esto, vamos a tener dos tipos de potencia. Vamos a tener la potencia real que se mide en watts y la potencia aparente que es la que se mide en volt o amper reactivo. Amper. Amper reactivo, ¿no? Exacto. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que dice acá? Que en realidad mi potencia real es igual a mi potencia aparente por un factor de potencia, que en realidad este factor de potencia es el famoso coseno de phi que yo les hablaba el otro día. ¿Qué significa este coseno de phi? Sí. Y ya con esto No, está bien. No, sé lo. Creo que había un número, que es un 0,9, ¿no? Se tomaba claro, y listo. Lo tomaba un 0,9 exacto. una vez que entraba. Yo como para que ustedes ahora lo Y chao. terminamos de redondear. Esta Potencia activa. Esta es la PA. Exacto. De forma horizontal. ¿Qué es lo que pasa? Si yo... No, mentira. Esta es mi potencia real. Sí, potencia real, potencia activa. Esta es la que se mide en watts. Sí. ¿Verdad? Sí.
Esto cuando yo tengo todo resistivo. Si yo tengo problemas de inductancia o de capacidad, si yo tengo problemas de inductancia, pasa que no le quiero complicar la vida, porque esto es cuestión de factores y de vectores y de cosas así. Pero cuando yo tengo mucha inductancia, lo que hace es elevarme esto acá. La flechita hacia arriba. Exacto. Y entonces mi potencia aparente es esta. Que acá, de alguna manera, por Pitágoras, ustedes no sé si se acuerdan, pero este es el cateto mayor, este es el cateto menor y este es la hipotenusa. La hipotenusa siempre es la más grande. Entonces mi potencia aparente, generalmente, salvo que el factor coseno de phi, ¿por qué se le dice coseno de phi? Porque acá yo tengo un ángulo. O sea, si yo esto lo agrando más, me va a variar el coseno de phi. Claro. Esto se me hace cada vez más grande y el ángulo también se me hace más grande. ¿Verdad? Entonces, mi potencia aparente es mucho mayor a mi potencia real. ¿Qué es lo que pasa? Yo no estoy aprovechando bien, de alguna manera no soy eficiente con mi circuito interno. Entonces, ¿cómo hago yo para de alguna manera bajar? Como habíamos dicho hoy, esta subida, por así decirlo, es un efecto que se da por esto. Entonces no le quedan, o sea, no quiero que se mareen, yo esto se lo estoy explicando, pero no está tampoco en el manual, una cuestión. Entonces, si yo quiero bajar esto, porque esto es un efecto que se me da por la inductancia, ¿cómo hago para bajarlo? Le agrego capacidad. Entonces yo al agregarle capacidad, lo bajo, le agrego un banco de capacitores, entonces yo lo bajo, ponle que me queda acá. Entonces, mi potencia aparente va a ser esta. Lo ideal es que la potencia aparente sea igual a la potencia real y que para que esto sea así, esto tiene que ser 1. Un poco lo que él hablaba recién de ese 0,9 es lo que tenés que es muy difícil lograr este 1 y muy caro generalmente. Entonces se llegó como un intermedio, cosa de que este coseno de phi, o en realidad depende en realidad de este ángulo, pero que este coseno de phi esté entre los 0, creo que 0,87 a 0,93 me parece. ¿Qué es lo que me quiere decir esto? Que esto sea lo suficientemente chico, que igual tenga un margencito yo como para jugar, que no sea exactamente 1, pero que tampoco sea mucho más bajo, porque si esto ponele 0,4, esto está mucho más arriba y estoy teniendo muchísimo desperdicio de energía que me está circulando y me no aprovechable, no genera nada, no lo está aprovechando, exacto. Entonces, bueno, hablo un poco de esas cuestiones. Y acá en realidad se le llama factor de potencia, se le dice en vez de coseno de phi. Yo lo conozco como coseno de phi, pero bueno, en realidad también se le dice factor de potencia. Que bueno, eso en la industria, como les digo, si nosotros miramos una boleta por ahí industrial, desde que tiene trifásica y esas cosas, por ahí porque la misma cooperativa, es más, te pueden llegar a multar a vos. Si vos tenés un coseno de phi más bajo que 0,8, por ejemplo, viene la cooperativa y te dice, hey, vos me estás dando vuelta acá con energía que ni estás aprovechando, o sea, tu circuito es ineficiente. Entonces, al ser ineficiente, yo te tengo que cobrar esta multa, porque nada, es energía que vos le estás demandando y encima no la estás aprovechando en nada. Bien. Entonces, generalmente a vos te piden que tu factor de potencia esté dentro de esos márgenes ahí, claro, como para que tu potencia aparente sea lo más parecida a la potencia real posible y que sea eficiente. Así que bueno, y con eso, muchachos, damos por cerrado todo lo que es la unidad 2. Yo creo que por eso lo de la cooperativa, o sea, en el local, ¿cómo se llama? Se cubre, ¿no? Por eso teníamos esos 224, 226 que teníamos, porque ellos calculan que un 0,9 va a bajar. Exacto, general. Entonces, para que uno tenga el 220 bien, lo más perfecto ¿no? posible. Yo creo que es así. Sí.